Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otro lunes más al Vamos Somos Chilenos, este lunes 23 de junio. Junio pasado en un abrir y cerrar de ojos, como ya entramos en el invierno hace un par de días atrás. Entramos en la temporada que a mí menos me gusta, soy súper honesto. Aquí mi coanimador, amigo, panelista me va a agarrar para el deseo porque dice, hoy son de papel, los del norte son de papel, que no les gusta la lluvia y que nada, la verdad que en la zona central no estamos acostumbrados mucho a la lluvia, se ha perdido como la costumbre también de la lluvia durante tanto tiempo. Me refiero a Pedro Espinosa. Pedro, ¿cómo estáis? Bienvenido al Vamos Somos Chilenos, ¿cómo estáis? ¿Cómo va? Muy bien, tu Jaimito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está la quinta región? Está espectacular. ¿Dónde está usted, Pedro, hoy día? A ver, dónde Yo está Pedro estoy en Espinosa? Valdivia. En la Pedro sección, de ¿dónde Valdivia está está en Pedro Espinosa? Valdivia. A veces está en Santiago, a veces está en el norte, a veces en el sur, en Valdivia, en Osorno, una cuestión tremenda, tremenda. Mañana estaremos en Santiago durante el día y en la noche en Viña, pero ahora estoy en Valdivia. Oye, podría ir a Estados Unidos ahora para ver cómo está el tema de la guerra, pues un corresponsal, te está yendo para el otro lado, te vas más al sur, pues, es que cómo, te Claro, estás tengo que ir con arrancando. chaleco antibala. Claro, te estás No, arrancando. yo me vine al búnker a Valdivia aquí a esconder. Ya. Ahora Oye, Pedro, se reiría un valdiviano porque aquí hay un ¿sí? lugar que se llama búnker, que es un lugar donde dice la gente que va a tomar bebidas espirituosas. ¿Eh? Mira, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, Pedro, estoy muy Entonces, claro, decir contento el búnker no es sinónimo de esconderse, sino que de carrete. de ir a fondearse, que otra cosa. Oye, Exacto. Pedro, estoy muy contento el día 23 hoy día. Vamos a Mochilo, tenemos una gran invitada que, como tú sabes, es una gran amiga. Nos conocemos hace harto tiempo. Es un personaje político potente de la región. Por ahí en algunas encuestas yo he visto ahí que está como Futura diputada. no, no sé, mira, no me voy a anticipar porque no podemos hacer campaña, pero sí quiero decir que es la mujer que tiene más intención de voto acá en la región, no es menor, en el distrito, acá en su distrito, en su querido llamado Valparaíso, somos porteños nacidos y criados, y que además se ha hecho conocido en toda la región también por su discurso también convocante, bastante social también desde su sector, y que hoy día la estamos invitando acá al Vamos a un Chileno a conversar con nosotros, me refiero a Natalie Campuzano, ex core, amiga del Vamos Somos Chilenos también, amiga personal. Nati, ¿cómo estáis? Bienvenida. Hola, un gusto dialogar contigo, Pedro, Jaime, sin duda agradecida de la invitación y bueno, esperar que sea una buena jornada de lunes, ¿no? Sí, esta semana con todo, Nati, con todo, ¿eh? Con todo, porque te he visto bastante motivada en lo que es las campañas, que en realidad te queríamos escuchar desde tu visión, cómo ha sido este proceso, que es un, las primarias a veces tienen este sinsabor porque como son voluntarias, a veces es más difícil, es más difícil. Puesto que la gente no contribuye mucho a ir a votar, falta un poco, todos sabemos, un poco más de cultura cívica, que son importantes las primarias, que aquí se puede definir el futuro de Chile, el futuro presidente, y que, nada, ¿cómo ves este proceso en general? No esta en particular, pero en general el tema de las primarias, de las dificultades de lo mediático, de todo lo que sucede. Además, hoy día paralelamente con lo que está pasando en el mundo, es como muy difícil. Sí, mira, yo creo que el ejercicio de las primarias es un ejercicio en nuestro país bastante innovador. Esto viene se instala desde el regreso a la democracia. Sin duda, la participación de los partidos para poder tomar una decisión dentro de un bloque que ha querido decidir bajo ese mecanismo, hoy día regulado por CERVEL, me parece que es un acto profundamente democrático, ¿no? Que los partidos voluntariamente se sometan a tener una elección donde de ahí va a salir un candidato y eso hace que también el criterio de presentación de ideas al momento de, en este caso, que llegue noviembre, sea mucho más uniforme, ¿no? En razón a las opciones que pueden tener las personas y a la vez también para el sistema político. Creo que también es interesante el sistema de la de las primarias para el sistema político, que hoy día también está bastante cuestionado en términos de cómo se componen los partidos, por ejemplo, dentro del Congreso. Creo que son mecanismos interesantes, democráticos, y por lo demás tú dabas en un punto.
a raíz de que son voluntarios y a la vez también bastante novedosos, ¿no? Recordemos que tenemos implementaciones, pero no han sido, no son constantes, son voluntarias. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos solamente primarias del progresismo, ¿no? De la izquierda, el progresismo, y no tenemos de la derecha como tal. Por tanto, también en la ciudadanía tenemos una confusión importante de por qué solamente un sector, no otro, y por lo demás también debemos entender que hemos estado durante estos 4 años, todos los años, en distintas elecciones, y eso también hace que también se genere un desgaste por parte de la participación. Esperemos que no sea así, es parte de nuestro ejercicio, de nuestro despliegue, de nuestra intención que participe mucha gente, ¿no? Pero también entendemos que hay un contexto histórico, ¿no? Como te decía, de las primarias, y a la vez también un contexto muy particular que ha pasado durante estos 4 años, y entendemos también las inquietudes que tiene la ciudadanía y por lo demás los distintos desapegos a raíz de las distintas situaciones que han pasado también en materia de cuestionamiento a las institucionalidades políticas. Pedro, Sí, estaba escuchándote con mucha atención, Natalie. Pero te quiero llevar un poco al área chica, ¿ya? Porque esta pregunta fue muy general y quiero que entremos un poco al área chica, porque ya lo conversábamos con la semana pasada con Jaime, que el guante blanco con el que partió la campaña se fue un poco ensuciando, por decirlo de alguna forma, haciendo la analogía con el guante. Pero también es bastante lógico, ¿cierto? Porque en la medida que va avanzando el tiempo, tienen que ir marcándose mejor las posturas, por consiguiente se empiezan a producir estas diferencias, ¿cierto? Y principalmente centralizado en Carolina Toá y la ex ministra, bueno, Carolina Toá también fue ministra, pero con Janet Jara. Entonces, ¿cómo tú ves esta contienda que se está dando de forma tan directa entre ellas dos? Y después, ¿cómo esto podría eventualmente influir en el futuro? Porque Carolina Toá dice que ella está segura que va a ganar. Por consiguiente, el tema de después apoyar a Janet Jara no es un tema para ella porque ella está segura que gana. Pero todos sabemos que sobre todo la última elección han sido bastante insospechadas. Entonces, malamente alguien podría decir, oye, esta es una carrera corrida para uno u otro. Y yo creo que de ningún sector nadie podría atreverse a aseverar algo de esa forma. ¿Cómo crees tú que se va a dar la transición después? Porque ya estamos a una semana. Es decir, el próximo lunes, ¿cómo crees tú que se va a enfrentar el nuevo escenario? Yo creo que sin duda va a ser una de las dos la que va a ganar. ¿Cómo sigue el proceso de ahí en adelante? A ver, mira, yo creo que todos los candidatos que hoy día están presentes tienen la intención de ganar, tanto el comando de Carolina Toá, de Janet Jara, y bueno, también el comando de Gonzalo Vinte. Creo que las encuestas últimamente, a lo largo de la historia, voy a acotar solamente en estos 4 años que hemos tenido, desde lo que ha sido los distintos momentos desde la discusión constitucional y también municipal, han sido bastante distantes de la realidad, ¿no? Ahí yo creo que también uno ha tenido un desapego a mirar las encuestas porque suelen no coincidir, o se tendrá que también analizar de qué forma se debe analizar las encuestas, ¿no? O realizar la encuesta, la metodología para que tenga un mayor sentido, ¿no? Pero hasta ahora no tiene una mayor trascendencia para a lo mejor analizar la proyección que va a pasar el día domingo. Por tanto, yo comparto contigo que el escenario está bastante abierto. Creo que también partimos con candidaturas que estaban por arriba y luego durante el mes que ha sido de campaña se han ido generando movimientos, y yo creo que el debate que se ha dado en razón a las distintas candidaturas son marcar los disensos, las diferencias que son reales, porque por algo son partidos políticos distintos. Existen disensos, pero el objetivo de la primaria es que esos disensos, al momento de que gane uno de ellos, se pueda complementar dentro de discusión del programa, pero con una carta presidencial. Ahora, el estar todos dentro del paraguas de las primarias quiere decir que hay más cosas en común que disensos, por lo demás, y también una visión propia del país que tiene que ver con una visión ideológica. Sin duda hay proyecciones que son clave y principios claves que están dentro de esa primaria, pero evidentemente hay disenso, y eso es lo que yo creo que se ha manifestado claramente por parte del PC. Es claro y evidente cuál es la incomodidad que tiene en este caso al
a todo el bloque que tiene que ver con su discusión o su posición en materia internacional frente a algunos liderazgos y régimen como tal. Creo que es el gran cuestionamiento que se tiene, y también, por otro lado, el candidato Gonzalo Vinter, el cual también adhiero a esta crítica, hace una crítica bastante profunda, interesante en materia económica, cómo ve, por ejemplo, la proyección económica la candidata Janet Jara, ¿no? Lo mismo en este caso, Janet Jara ha tenido también visiones de cómo entender la seguridad versus lo que se entiende por lo que indica Carolina Toá, ¿no? Y también recordar que la concertación, hoy día lo que representa el socialismo democrático, ha tenido también sus discusiones históricas con el Partido Comunista al momento que son nueva mayoría, ¿no? Y el Frente Amplio nace como una crítica política, ¿no? No una crítica moral, una crítica política en este caso, a la concertación. Por tanto, evidentemente esos disensos están dentro del debate, que me parece naturales, me parece legítimo, y por lo demás me parece que es transparente el debate, pero yo espero que la carta que se pueda obtener y salga triunfadora sea la que tenga las capacidades y las condiciones y abrace a las grandes mayorías para ganar, en este caso, a aquellos que vamos a competir, que no sabemos tampoco cómo va a ser el escenario de la contraparte, en este caso de la derecha, porque hay bastante ruido, aún hay definiciones, pues sabemos que hay una sola candidata que se ha inscrito, que es Belén Matei, pero enfrentarnos en este caso con la derecha, creo que esa es la apuesta principal, que sea la mejor carta y que tenga los menores contradicciones para que en este caso sea coherente también con este coherente tanto con el programa, con la alianza, pero particularmente también para que le haga sentido a las grandes mayorías de Chile. Sí, yo no sé cómo Mira, lo ves tú, pero perdona, Jaimito, justo un sí, sí, sí. segundo. No, sí, Pero, sí. pero indudablemente también la derecha está expectante, porque no es lo mismo enfrentar a Janet Jara, no es lo mismo enfrentar a Carolina Toá, y eso te lo No, comento más absoluto. allá de la visión política que pueda tener cada uno. Es indudable, porque son escenarios absolutamente distintos. Carolina Toá es un personaje que tiene la capacidad de ir un poco más al centro. Janet Jara está, el Partido Comunista, querámoslo o no, es un partido que se encasilla Más también en un radicalizado. sector más extremo. Entonces, yo creo que lo que ocurra el domingo va a mover mucho la aguja, y además va a llenar la cancha ya con el fondo, para que, como tú bien dices, para que todos sepamos cuál va a ser el terreno en los próximos meses. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, creo que si estuviera de la otra vereda haría exactamente lo mismo en razón a las distintas dificultades que han tenido para poder dialogar ese sector. O sea, acá no estoy diciendo algo que tiene como objetivo mermar a la contraparte, en este caso la derecha, más bien los hechos reales. Han tenido dificultades para dialogar entre Kaiser y Kass, y en este caso también del comando de Evelyn Matei, no pudieron llegar a una primaria. Evidentemente también ha estado bastante interesante, yo creo que las primarias nuestras se ponen interesantes esta última semana, pero previo a ello era lo interesante de los dichos cruzados que tenían los distintos candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales como tal, y evidentemente el escenario también para nosotros es muy interesante mirar cuántas cartas son las que se van a inscribir, ¿no? No es lo mismo que se inscriba una carta o dos cartas a que se inscriban tres, cuatro cartas, en razón tres, ¿no? Que son las más influyentes, pero tres que en este caso se inscriba una con un apoyo y un respaldo importante. También yo creo que el escenario en política, y hay algo que los que participamos en esto sabemos que es completamente dinámico. Un día puede ser A, otro día puede ser B, y todo puede suceder. Hoy día una de las cartas que más se escucha es Janet Jara, y hace 2 semanas la carta principal era, en este caso, Carolina Toá. Nosotros a raíz de eso mismo entendemos y creemos que el escenario para las primarias está completamente abierto, y creemos que también una de las opciones que puede salir triunfadora a través de la posición, de la visión que ha tenido, y a la vez también de aislarse de estos dichos que a lo mejor han generado controversia, puede ser Gonzalo Vinter. Por tanto, el escenario está abierto. Yo creo que ya una vez inscritas las cartas, los plazos de CERVEL, vamos a ver directamente cómo es el escenario presidencial. Y recordando también que Gonzalo Vinter es el candidato de continuidad, el candidato del gobierno, el candidato también apoyado por Natalie y por una cantidad de diputados considerables en todo Chile. No es que yo por eso
esta primaria sí que para mí es una incertidumbre, una por la votación que puede obtener, ¿ya? Por todo lo que está pasando y por todo lo que hemos conversado, y otra también por lo abierta que está, ¿ya? Porque uno puede pensar, tú analizando en la semana, uno puede pensar el pragmatismo del Partido Comunista en su militancia, y que, claro, puede ser efectivo eso, pero también hay que pensar de que Carolina Toa, como bien dice Pedro, representa un poco más el mundo del centro, que puede incluso ir gente de otros sectores a votar por ella, porque se entiende como más moderada en un sentido. Como estratégico político. Y Gonzalo Inter, lo repito, es el candidato del presidente. Y también Jaime Mulet es alguien que representa como otra visión política, con incluso apoyos como Jorge Char, el alcalde de Valparaíso, y otros más. Entonces, está bastante reñido en ese sentido. Oye, el sábado me Reñido. encontré Creo yo con que, el diputado Muleta acá en Valdivia. mira qué tal. Y Anda, Nati, anda pero corriendo. si me ¿sí? permiten meter solamente la cuchara 2 segundos. Mira, lo que sí, en la cual no estoy tan de acuerdo dentro de las ¿Ya? distintas performances o diálogos, performance y discursos que tienen los candidatos, es que hablan de este gobierno y hablan de mi gobierno en distintas etapas como si no participaran de aquello. Todos Claro, los como que si no están fueran hoy día, parte. todos los Como si no que fueran son parte. parte de las primarias, son parte del gobierno. Jaime Mulet, el Partido Federación Regionalista Verde, tiene el Ministerio de Agricultura, ¿no? Ya. Con Teo Valenzuela, el ministro Teo Valenzuela como tal. Por otro lado, Carolina Toá, sabemos el rol que tuvo como ministra del Interior y también hay un número importante del socialismo democrático que está en sectores clave del gobierno. Por otro lado, Janet Jara, ministra del Trabajo, y por lo demás también el PC, el Partido Comunista, en lugares clave, como el Ministerio de Educación y entre otros, ¿no? Dentro del gobierno, y Gonzalo Vinter, del Frente Amplio, ¿no? Que el presidente es Frente Amplio, a pesar que el presidente no tiene y no ha hecho campaña por nadie, por un tema propio del cargo, ¿no? Como tal, y que me parece bien que también tome esa postura, y en este caso también el Frente Amplio es parte, ¿no? Y quien triunfó la vez pasada en el gobierno y que ha convocado a todos estos sectores que no fueron parte del triunfo principal, pero ha tenido la capacidad de dialogar con todos ellos y también hacerlo partícipe como corresponden a mí construyendo alianzas. Ese paréntesis para mí es muy importante, ¿no? No, Porque en el fondo, la declaración de lo que estaba contando está bien. Perfecto. claro, no, para mí es muy importante, no en razón a tus dichos, sino que en razón a los dichos de cómo De los es mismos candidatos. conveniente estar en una u otra situación. Y yo creo que acá, si hay algo relevante que no podemos, acá todos hemos sido capaces de respaldar al progresismo entre uno a otro, ¿no? Sin duda, nosotros celebramos que el socialismo democrático haya tenido un rol importante y tenga un rol importante dentro del gobierno y de las correlaciones de fuerza dentro del Congreso, ha sido relevante, no desconocemos aquello, pero también el Frente Amplio tuvo la capacidad de abrazar el socialismo democrático para que hoy día tuviese la capacidad incluso de tener una candidata presidencial como tal, porque recordar que el 2019 el socialismo democrático, incluso en las elecciones de las convencionales, no tuvo capacidad incluso de ingresar cantidad importante y había una merma importante por parte de la ciudadanía. Por tanto, el complemento del progresismo es mutuo, ¿no? No solamente en algunas ocasiones. Quería hacer ese paréntesis. Perfecto. No. Al lugar, como dicen en algunos lugares. Oye, Natalie, yo tengo una pregunta, porque tú dijiste algo muy importante en el primer comentario sobre como que el fin fundamental es como ganarle a la derecha, ¿ya? ¿No crees que es un error? Porque esto no pasa solamente en el sector oficialista, en el sector de izquierdas, progresistas, no pasa solamente acá, sino también en la derecha, cuando dice, no, tenemos que tener el candidato para ganarle a la izquierda, el mejor candidato para ganar a la izquierda. ¿No crees tú que es un error pensar en ese sentido que sea lo primordial en una elección? ¿Por qué te lo digo? Porque ya, saquemos la bolera de políticos de acá. ¿No crees tú que la gente dirá, ¿no será mejor que la prioridad sea, por ejemplo, la economía, la salud, la vivienda? ¿No será mejor que esa sea como la bandera? ¿O crees tú que es más convocante, justamente como que buscar el primer fin o el fin fundamental sea ganarle a la oposición? Yo sé que es una competencia, estamos claros, y es una lucha de ideas, una ideológica de sectores políticos. Pero eh, a veces pienso que a la gente que va a votar no le interesa tanto la política y está tratando de ver, por eso le decía a Pedro en el programa anterior, que la gente está pensando más en el que sea capaz de poder resolver los problemas que hoy día nos aquejan, ¿o no?
Mira, yo comparto que acá lo que tú dices, una parte de lo que tú dices que tiene que ver con el debate de las ideas, ¿no? El debate de las ideas es muy importante y en razón a eso es cómo comunicarla y cómo llegamos a las grandes mayorías para que en noviembre la gente opte por la mejor decisión que ellos consideren y ojalá sea en este caso la nuestra. Cuando hablamos en este caso de ganar la derecha, evidentemente también en eso hay un debate de ideas. La propuesta económica en razón, ¿no? Dentro del marco constitucional, evidentemente, es distinta en materia de políticas públicas lo que se puede entregar del mundo de la izquierda del progresismo a lo que puede en este caso presentar las derechas, ¿no? Como tal. Creo que esos son ámbitos completamente que son de sociedades, de miradas de sociedades que son distintas unas de otras, ¿no? Y creo que eso es parte del debate de la idea y cuando uno dice, bueno, ganar la derecha es porque también no creemos en la propuesta que en este caso podría levantar la derecha, en razón a los dichos, en razón también a la apuesta que históricamente han tenido, en razón a la alianza que ellos han tenido. Y evidentemente eso es dentro del escenario político como tal. Pero para ganar tenemos que conquistar a aquellos que no están todo el día politizados. Y para ellos tenemos que hablar de la economía en términos más del cotidiano, como hacia las pymes. Tenemos que hablar en este caso de la escasez en materia de vivienda, el déficit que tenemos hoy día y cómo se repara, etc. Yo creo que eso son parte del debate que va a existir hoy día y son prioridades, pero yo creo que uno se complementa con la otra y por lo demás, a mí me pasa esto en lo personal, que hay gente que me dice, no, yo no quiero nada con la política, no quiero nada con no le creo a nada, a ni un Debe político. pasarte todos los días, o mucho. Y me imagino que a ustedes, en conversaciones Lo con mismo, lo amigos, mismo. y algo cotidiano, y es completamente legítimo porque convengamos que es un escenario bastante dificultoso para caminar, para tratar, para dialogar en lo simple, ¿no? O bajarlo a lo simple, ¿no? Porque es bastante simple, pero lamentablemente para aquellos que no lo quieren, porque yo no encuentro que la política sea lamentablemente, encuentro que es una de las ciencias más interesantes que existen, creo que hay que hacerle entender que la política es parte del cotidiano del día a día y tiene dos opciones, mirar desde afuera o ser parte de la discusión, ejerciendo parte importante de los derechos civilizatorios más importantes que hemos tenido, que en este caso es el derecho a voto. Y creo que ahí es parte del deber, como el mundo político, nosotros, ¿no? De actuar en razón a la responsabilidad y la seriedad que debemos caminar en este escenario político, pero a la vez también del ciudadano, de informarse, de tomar la mejor decisión y evidentemente participar. Creo que es algo que debemos reforzar y no caer en el discurso simplista de que nosotros tampoco estamos con los políticos, porque los políticos van a estar siempre. El tema es cuando se toma una buena decisión, de a quién queremos asumir como que lidere nuestro país o que esté en el Parlamento como tal. Natalie, Oye, te la hace una... perdón, sí, Sí, no. eh, tú indudablemente representas a un sector político y por consiguiente a un candidato en específico, ¿cierto? ¿Por qué la gente debe ir a votar por Gonzalo Winter? Mira, primero porque nosotros nos hacemos responsables y por lo demás también nos hacemos responsables de los distintos cuestionamientos que existen y a la vez también profundizamos en elementos esenciales como el copago cero, como la ley Papito Corazón, como el sueldo mínimo, el aumento del sueldo mínimo, como el royalty minero, entre otras elementos esenciales, bueno, el aumento de pensiones, que ha sido una de las reformas más importantes que se ha dado en este gobierno, entre otras variantes que creo que son relevantes para la gran mayoría de los chilenos. En tercer lugar, porque creo que también el candidato Gonzalo Winter está mirando el futuro de Chile en el mediano y en el largo plazo. En el mediano, evidentemente, con las políticas públicas más necesarias para profundizar lo que acabo de indicar y seguir fortaleciendo los derechos sociales que hoy día requieren los chilenos. Y por otro lado, creo que es interesante mirar el Chile del 2050. De repente nos decimos como esto es una locura, pero evidentemente esto es necesario proyectar la República de Chile al 2050 con, en este caso, con todo lo que conlleva con la modernización desde el Estado, la automatización, que es una realidad en los distintos rubros, por tanto, cómo hacemos la reconversión para que la gente no tenga escasez laboral, sino que a la vez también podamos tener nueva empleabilidad en nuestros territorios y a la vez también creo que es muy importante que hoy día el desarrollo sea un eje central para no solamente que Chile podamos hablar de que es
un eje importante en materia prima, sino que también cómo podemos ser parte de todo el proceso de la digitalización que hoy día existe. Creo que son elementos clave, no menores, que no se lo he escuchado a los demás candidatos, sobre todo esto último, que me parece muy interesante y sobre todo para un territorio como la región de Valparaíso, que tiene puertos, que tiene un desarrollo turístico importante, que de alguna otra manera todas las afecciones que van por el progreso, por el desarrollo que es necesario en materia de digitalización, inteligencia artificial, automatización, eventualmente podemos tener una crisis importante de cesantía aún más profunda de la que históricamente hemos tenido. Por tanto, creo que esas preguntas y buscar esas soluciones tienen que ser parte del debate del Chile que queremos para el 2050. Oye, a propósito del debate del Chile 2050 y lo que se viene en lo personal y en el discurso que te vamos a tener también en más programas. Yo sé que nos costó coordinarnos para el Vamos Somos Chilenos, pero te vamos a tener más invitados también porque, eh, primero yo soy súper honesto, somos amigos, así que tú sabes que contés conmigo en lo que necesites del debate para conversar y todo. Y él nos presta aquí el Vamos Somos Chilenos y Pedro también, en llano también a conversar sobre estos temas. Natalie Campuzano, en lo personal, ¿cuándo sabemos? Cuando está investigada como candidata. ¿Cuándo el partido? Yo sé que están hoy día en la primaria, están encerrados en esto, pero ¿cuándo sabemos que Natalia Campuzano es candidata ya por el distrito? Esperamos que el 7 de acá, a lo mejor pueden decir, no, mañana Natalia Campuzano es senadora, candidata a senadora, no sabemos. Entonces, quiero saber, ¿cuándo se sabe esto? Es mucha plata, senadora. Sí, No, es no pido verdad, es realidad. verdad, es verdad. Eh, Es la honestidad ante todo aquí, es la honestidad ante sí, todo. pues Cuenta la sí, familia además de eso, ¿no? Imagínate la región tapar. completa. Claro. Sí, mira, quisiera que fuera hoy, pero la verdad es que los tiempos, obviamente, lo primordial de acá el 29 es la primaria y ya entiendo parte el Comité Central de fines de julio, por tanto, ahí, al igual que los otros partidos, ¿no? Vamos a tener luces verdes, como buena guanderina, Eso. para poder Muy dar bien. para decir con bombo y platillo ya nuestra candidatura oficial. Hoy día somos precandidatos, nos andamos moviendo por todos lados, también hablando con distintas dirigencias, etcétera. Y bueno, ya hay gente que me conoce, entonces la intención, el motivo, cómo me oriento, me organizo y a la vez también cómo dialogo, cómo genero consenso, creo que son materia que algunas personas ya conocen y creo que eso quisiera que sea fuerte, el fuerte de la candidatura, la seriedad, la responsabilidad y evidentemente el conocimiento del cotidiano de la gente del territorio de la región de Valparaíso, de la costa particularmente. Nati Campuzano, muchas gracias por estar en Vamos Somos Chilenos, te pasaste y mucho éxito en todo lo que venga, ¿eh? A ustedes que estén muy bien, muchas gracias. Chao, Natalie. Vamos a ir a una pausa musical y comercial y ya volvemos con el Vamos Somos Chilenos. Ya. Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos de vuelta en el Vamos Somos Chilenos, en este programa de conversación. Estuvimos conversando en el primer bloque ahí con Natalia Campuzano, todo lo que viene, Pedro, vienen las elecciones este fin de semana, de las dificultades que tiene de por sí una primaria, que no es obligatoria y la gente no está ni ahí en realidad con estas cuestiones. Y aquí estamos con cosas, es difícil convocar a la gente a que vaya a votar de forma voluntaria. Y yo creo que también los candidatos o los comandos deben estar claros de eso, de que esto se va a medir con muy baja votación, y que no va a ser a lo mejor la expectativa que ellos tenían en un principio de realizar una primaria, ¿o no, Pedro? Exactamente, es una realidad. Natalie lo planteaba, hemos tenido años con una infinidad de procesos eleccionarios donde la gente no ha entendido ni qué es lo que tenemos que elegir, ni por qué hay que elegir de nuevo, ni qué es lo que Claro. hay que elegir. Entonces, la verdad es que hemos tenido una abundancia de elecciones y ahora nos encontramos nuevamente con una elección presidencial, con una elección primaria, como bien decía también Natalie, que solo es respecto de un sector político. Entonces, la gente como que tiende a no entender nada, ¿cierto? Más encima, se producen estas declaraciones cruzadas que también lo planteaba Natalie, que tiene que ver con que como que todos se quieren salir de alejarse del gobierno, siendo que todos han sido parte del gobierno. Entonces, como que quieren marcar diferencias que parecen como bien irracionales, porque a todos los hemos visto de alguna u otra forma dentro del gobierno. Entonces, para la gente es un escenario bastante confuso. Las encuestas, si bien es cierto, no han acertado mucho en el último tiempo,
pero dicen dos cosas claras. La primera es que debiera haber una baja participación, porque esto es algo que no está logrando motivar a la gente de la forma como se quisiera. Y por otro lado también, ya como acotando el escenario y dejando a Carolina Toá y a Janet Jara como las favoritas. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir en los metros finales? Es lo que es la tentativa en la que todos estamos, ¿cierto? Y en especial la derecha, porque lo hemos conversado nosotros ya en otros escenarios, que no, para la derecha no da lo mismo cuál de los dos sea el escenario, porque uno ¿Cuál de los puede cuatro? beneficiar ¿Cuál de los a cuatro una candidatos? posición, claro. Exacto, claro, pero yo la verdad es que lo centraría, yo no le veo mayor opción a Mulet o a Gonzalo Vinter. Ya, si bien es cierto, las encuestas se han equivocado, pero todas están más o menos en los mismos parámetros, en donde las que estarían más despegadas, entre comillas, serían Toá y Jara. Entonces, en ese contexto, la derecha mira expectante porque no es lo mismo quién sea el contendor en la izquierda. Eso puede hacer que cambie mucho la aguja para las diferentes posiciones, que yo creo que también por el lado de la derecha se ha ido acotando un poco más y la candidatura de Kaiser no ha crecido de la forma como ellos hubiesen esperado y nuevamente se centraliza más en Kast y Evelyn Matei. No, es Y creo, más en Kass que Belín Matei, incluso. Más en Kass que Belín además, Matei. además, entonces, Oye, y los dos, pero pero ha pasado algo, sí, esta última semana a raíz de eso. Termina el punto y vamos a hablar como de este otro sí, lado no, también. claro, lo que te planteaba en otra oportunidad es que yo creo que la gran beneficiada con la erupción, por ejemplo, de Janet Jara sería Evelyn Matei, porque deja a Janet Jara más bien la candidatura de izquierda en una izquierda más extrema, y entonces ella tiene la posibilidad de navegar más desde la derecha hacia el centro, ¿ya? Luego, efectivamente, Kast sería una buena carta, pero creo que los deja a los dos como en una posición mucho más de extremos y ahí la cancha queda mucho más plana para cualquiera de los dos. Entonces, yo creo que lo que pase este fin de semana, sin lugar a duda, va a ser mucho más clarificador o va a ir como aterrizando más los escenarios para, en definitiva, la elección presidencial final. Yo te vuelvo a repetir, ahí yo tengo una diferencia contigo, porque, puesto, si bien creo que no es lo mismo, algunas de las dos candidatas, en eso estamos de acuerdo, no es lo mismo que la misma candidatura de Janet Jara para la derecha, me refiero para la oposición, que la candidatura de Carolina Toá, pero también creo que una candidatura de Janet Jara, del Partido Comunista, eh, que si ganase, pasa a Janet Jara a ser la candidata de todo el progresismo y del socialismo democrático, eso beneficia a los tres candidatos de derecha, ¿ya? A los tres, a todo el sector. Puesto que, más allá del mundo del centro, que pueden votar porque son dos extremos, Chile es anticomunista, ¿ya? O sea, tiene esa, y lo digo con todas sus letras, Chile tiene esa Janet Jara corre con esa piedra encima, ¿ya? E incluso por eso sus comentarios de, yo he pensado incluso renunciar al partido. ¿Cómo vaya a pensar en plena primaria o antes de una primaria, haciendo la banderada, a renunciar a tu partido? Y es por eso, justamente es por eso. En ese sentido, lo que ha pasado ahora, oye, hace poco pasó algo también, el fin de semana pasado, había un debate de los candidatos de oposición y no fueron, ¿ya? O sea, fue solamente Johannes Kaiser y al final fue una entrevista a Johannes Kaiser porque la idea era que estuvieran los tres, Luis Matei, José Antonio Casi y Johannes Kaiser y fue puro Johannes Kaiser. Y lo otro, lo que pasó también en la Araucanía, también importante y decidor, o sea, no decidor, sino también fue noticioso, y eso también ha retraído y me parece que en las próximas encuestas le va a pegar un poco a José Antonio Caz lo que pasó también, su salida, podríamos decir, del tiempo, del plazo, esa discusión que tuvo ahí con la animadora, con la moderadora también. Creo yo que eso también le va a llamar su atención, porque, no sé, yo quiero compartir conmigo esto, que los liderazgos a la fuerza ya no existen, ya están totalmente obsoletos, y esto de patrón de fondo, de que aquí, una cosa es tener la decisión clara en una opción clara,
Una cosa es esa, de una posición clara, con convicción, con fuerza. Otra cosa es querer pasar a llevar al resto. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, creo que estos detalles van a ir marcando la encuesta, que queda un largo camino todavía, Pedro. Queda un largo camino, ¿no? Tanto para la oposición como para el plan emergente. Tiene que salir primero la primaria este fin de semana. Después tienen que estar las inscripciones de candidatos. Por su parte, también el mismo Johannes Seidel ha dicho, y lo dijo en esta misma entrevista, donde no fueron los otros dos candidatos opositores, que él no se va a bajar y van a seguir los tres a hacer valer. Entonces, hay que tener claro que es un largo camino, un largo de estructuración, de estructura, de partidos de campaña, de políticas, también de manejo mediático y también, por supuesto, del plan de campaña en caso de que fuese presidente. Así que hay largo camino que recorrer todavía y que, nada, y esto también paralelo, Pedro, y yo creo que nos vamos a saltar este otro tema, con lo que está pasando en el mundo, porque esto no puede ser ajeno, y eso también reduce también la expectativa que tiene la gente en las candidaturas. Yo creo que por ejemplo, lo que pasó ahora, el balde de agua fría mediático, es lo que está pasando en el mundo con la guerra, porque yo creo que hoy día todos sabemos más de lo que está pasando en Irán, de las 24 horas, 48 horas que le dio Donald Trump a toda la gente de allá para que se fuese de allá, el éxodo de millones de personas, de iraníes saliendo del país, yéndose a países limítrofes o yéndose a otros lares. Eh, Nada, creo que esto está conmocionando al mundo y que es lamentable, pues lamentable. Pero, Sí, efectivamente, yo creo que una guerra es algo que nadie desearía. Mueren muchas personas inocentes. Lo vemos como pasa a diario en la Franja de Gaza, ¿cierto? Y más allá de las explicaciones que siempre pueden existir, porque todo conflicto siempre puede tener una explicación desde el punto de vista político, histórico. Sin embargo, una guerra produce una destrucción que es muy brutal, que es muy dañina, y hoy día además vemos como es un conflicto que ha ido escalando, ¿cierto? Porque partió como un conflicto bien acotado entre Israel e Irán, que para el común de la gente como que no entiende, porque esto como que de pronto es como que se mostraron los dientes y se empezaron a disparar misiles. Ya, pero esto es un conflicto que obedece a, a, a contextos que van mucho más allá de lo históricos, puntual y de la históricos. contingencia, exacto. Y luego se involucra a Estados Unidos ante, no sé si amenaza, pero ante la aseveración de diferentes liderazgos en el mundo, que si Estados Unidos se involucraba, esto iba a escalar, que era una especie de amenaza encubierta igual. Y Trump, haciendo caso omiso a eso, como siempre, decide tomar posición directa en el conflicto y también bombardea a Irán. Entonces, hoy día el conflicto ha escalado a niveles que son difíciles de poder ponderar, Dimensionar difíciles totalmente. de poder, claro, y de poder proyectar, ¿cierto? Porque esto pareciera que lejos de calmarse, va a ir creciendo. Aquí además es algo que es súper importante explicar a las personas, porque aquí no solo hay componentes políticos, también hay componentes religiosos. Y, y nos vemos enfrentados a países que además tienen un fundamentalismo religioso. Por consiguiente, ellos ven la religión de una manera distinta como la vemos nosotros en el occidente. Ellos, por consiguiente, nosotros podemos visualizar cómo se ha dado a través de los últimos años con personas personas bomba que se hacen explotar en diferentes lugares, ¿cierto? Y es porque ellos tienen una convicción religiosa que los hace eh, manifestar su posición con tanta convicción y tanta claridad al punto de Fanatismo, hacerse fanatismo explotar. religioso. Oye, Harto sin fanatismo ir, religioso. Sí. sin ir mal, de septiembre en Estados Unidos, cuando se lanzaron, no hay que ir más lejos. para visualizar eso. Entonces, ahí podemos ver claramente que tenemos personas que están dispuestas a todo. Entonces, ese es el contexto que está enfrentando hoy día el mundo. O sea, y por lo mismo se han encendido las alertas en todos los países,
porque no sabemos cómo se va a enfrentar este conflicto en lo que viene, en el futuro, porque no estamos Sí. solamente enfrentados a ejércitos regulares, estamos enfrentados también a grupos terroristas. Entonces la verdad es que te mira con mucho miedo lo que está ocurriendo en este minuto en el Medio Oriente. Sí, oye, a mí me llama la atención lo que pasa con Donald Trump, porque Donald Trump había tenido una política en el gobierno anterior, más bien como de disuasión, disuasiva. Y me refiero por el tema que tuvo con Kim Jong-un, con Rusia misma, con Vladimir Putin, donde como que se mostraban los dientes, pero eso quedaba ahí y hacia atrás, ¿ya? Como que era la choreza nomás, ¿ya? Era como el cuidado que yo voy y te pego, y se acabó, ¿ya? Me parece que en esta situación, claro, había más componentes, como dices tú, que obviamente Donald Trump hace pasar el límite de derechamente bombardear quizás se anticipó, vamos a ver uno lo de la información que maneja, pues Pedro. Sí, eso es, nosotros actuamos o miramos y opinamos desde prácticamente la ignorancia, miramos a Trump como el malo a lo mejor de la película. Yo no estoy defendiendo a Trump, pero quizás ya sabían que estaba la operación lista para un bombardeo atómico a, no sé, a América, a Europa, etcétera, o a Israel mismo, y solamente se anticipó. Entonces, hay que ver un poquito más allá. También estas cosas es complejo, no es cualquier. Y ahora también hay que ver, y en base a eso hay que ver también cómo ha sido hacia atrás. Irán hará una convocatoria para otros países aliados, también de Medio Oriente, también como fue en el Golfo Pérsico, me refiero, donde hay una guerra más masiva que convoque a más países, donde también Estados Unidos también busca a sus aliados europeos y también de Medio Oriente para poder combatir este conflicto bélico. Hay que ver qué va a pasar, porque ojalá que uno desea que ojalá esto quedara hasta acá nomás, se rinda uno o lleguen a un acuerdo y chao y se acabe todo, o hay una convención internacional donde se dicte que se acabe todo. Lo que sí, en todo este conflicto que es tan internacional y tan poderoso, con potencias superlativas en materia no tan solo bélica, sino también económica, por favor, que el presidente no se siga tirando comentarios, que en realidad aquí no tenemos nada que ver. Ojalá el comentario del presidente tiene que ser, ojalá que termine en conflicto, pero no contra uno y otro, ¿ya? Creo yo que eso es esencial y sería como una muestra también de estatismo y de una postura de protección también a toda la ciudadanía. Porque acá obviamente puede haber, como bien dicen algunos candidatos, una venganza económica y una recriminación económica, porque ya, está bien, no nos van a meter a la guerra, pero sí nos pueden quitar a lo mejor un tratado internacional de libre comercio, tenemos visas waiver, tenemos un sinfín de situaciones que nos pueden perjudicar derechamente a nosotros solamente por un mal comentario, solamente por una poca capacidad de política internacional. Así que creo yo que eso también hay que ponerlo en contexto y que seamos capaces de no inmiscuirnos más allá de lo que nos conviene, obviamente, como país, como una ciudadanía, una agrupación, una nación, por supuesto. Sí, efectivamente, el llamado que muchos sectores han hecho al presidente Boric es efectivamente a eso, a ponderar bien las declaraciones que esté dando, que efectivamente sea un llamado a la paz, a terminar con el conflicto, pero en ningún caso tomar posiciones. De partida porque Chile es un país que depende mucho de una... Por consiguiente, no Sí, podemos sí. darnos el lujo de empezar a asumir enemigos gratuitos, ¿cierto? Lo cual no significa que uno no tenga una postura, que uno efectivamente desee la paz, desee que el conflicto se termine, pero debemos entender que formamos parte de un mundo globalizado y que nosotros tenemos muchos intereses también creados en materia económica, y la materia económica uno no solamente la puede ver desde la frialdad de los números, sino que cómo esos números terminan afectando nuestras economías locales, y Chile en los últimos años ya se ha visto muy golpeado en lo económico como para seguir recibiendo más golpes, y la verdad es que de forma bastante gratuita, ¿cierto? Porque además el presidente, en honor a su investidura, hace uso de esa investidura para hacer comentarios que más bien representan posiciones personales, ¿cierto? Uno podría decir perfectamente se da algunos gustitos,
¿cierto?, en hacer ese tipo de declaraciones, porque no necesariamente representa el pensamiento del país completo, no representa una posición fijada en conjunto con por ejemplo, con el Poder Legislativo, y Y, si bien es cierto, y tampoco una visión estatal, histórica de Chile, exacto, que siempre ha sido la misma. exacto, exacto. Entonces, el llamado al presidente es precisamente a eso, a ser cuidadoso y no asumir posturas que finalmente pueden terminar siendo, o sea, el gustito nos puede terminar costando bastante caro. Correcto, correcto. Esperemos que estas situaciones tampoco no detonen. Bueno, lo primero, nosotros, que el presidente, por favor, tenga declaraciones con altura de miras, con visión de Estado, con visión de protección del país, tanto en lo económico, en lo social, que eso es lo fundamental, ¿ya? Por ahí se habla que no va a ir a estas agrupaciones internacionales también, obviamente, en resguardo, por supuesto, porque obviamente estamos propensos a algún atentado, algún tipo de represalia por lo que está pasando obviamente en el conflicto bélico, así que también están buenos también esos resguardos, que no, aquí justicia otorga, ¿no? Yo no mandaría al presidente a algún encuentro internacional también, o tendría el resguardo, el reparo para eso, ¿ya? A no ser que sea para buscar la paz o tratar de contribuir a eso, ¿ya? Siguiendo la misma línea de lo que estamos conversando. Oye, Pedro, y que tú crees que, bueno, todos sabemos que las guerras traen crisis, ¿no? De partida va a empezar a subir el dólar, el combustible. Esto igual, pase a pase, a pesar de los comentarios, no, igual nos va a traer problemas, ¿no? Así que eso también yo creo que va a estar en veremos, en lo que va a venir en la política acá, pues, en la primaria, en lo que pasa también en el largo de la elección parlamentaria. ¿Tú crees que esto va a influir también en el debate político, en el debate público de cómo enfrentar la crisis que viene ahora? Y después quizás este programa nos va a quedar corto, va a envejecer bien, porque vamos a hablar después, unos meses después, oye, la crisis del 26, la crisis del 25, ¿cachai? Por la guerra mundial, ¿o no? Sí, efectivamente, yo creo que la contingencia internacional se va a instalar en la elección presidencial, sin ir más lejos. El Partido Comunista siempre toma posiciones bien claras en relación a los conflictos internacionales, y evidentemente, bueno, y uno ya está viendo que aquí Menos como que para las la dictaduras izquierda, latinoamericanas, sí. Menos para las claro, dictaduras latinoamericanas, sí. la izquierda como que tiende a tomar posición con Irán y un poco Claro, va en la derecha con Israel, ¿cierto? Con Israel, Estados Unidos. Entonces, yo creo que indudablemente se va a tomar el debate y también es una forma de sacarle un poquito de punta al lápiz, ¿cierto? De llevar agua para su molino de acuerdo a cómo se vaya desarrollando también el conflicto. Entonces, yo creo que indudablemente se va a tomar el debate, porque además tú dices algo que es muy cierto. Eh, Nosotros pertenecemos a un mundo global, como lo decía antes, y eso implica que lo que ocurre en el mundo necesariamente repercute en Chile. Y, y este conflicto, sin lugar a duda, va a repercutir, tú dices ya, citaste el petróleo, en lo primero, y el sí. petróleo redunda en costos de flete, en transporte, en producción de muchos bienes, entonces indudablemente nos va a golpear. En las exportaciones también, ¿cierto? Hoy día nosotros estamos acostumbrados a comprar cosas en otros países, qué sé yo, hay un montón de plataformas en las cuales uno puede adquirir cosas del mundo, digamos, y claro, y eso ahora se va a empezar a retrasar, o sea, la verdad es que se nos vienen tiempos bastante complicados y lo peor es que no sabemos por cuánto tiempo va a ser, porque esto ya, como lo hemos dicho anteriormente, ya pasó de ser una mostrada de dientes puntual de dos países, sino que ya todos los días nos encontramos con nuevos ataques de un lado y del otro, ahora que se suma Estados Unidos, y veremos si se siguen sumando más países. Entonces, la verdad es que este es un conflicto que está escalando de una forma bastante insospechada, y muy peligrosa además. Sí. Oye, quiero hacer una mención al trabajo que se está haciendo, otro tema totalmente diferente, en Valparaíso. Eh, ha habido un sistema de... a ver, hay una ordenanza municipal que yo no estaba de acuerdo, y soy súper claro, no estaba de acuerdo con la ordenanza municipal porque creo yo que no hay que regularizar el comercio ilegal. Esa es una base, ¿ya? Yo creo que hay que irlo eliminando gradualmente.
¿ya? Hasta que quede, ojalá en cero, y obviamente potenciemos el comercio establecido, porque eso te da trabajo, porque eso te da, obviamente, más impuestos y más economía circular para todos los pymes que se esfuerzan con su trabajo y también dan empleo, ¿ya? Que, dicho sea de paso, en todo Chile, no tan solo acá, dan el más del 65% de los empleos regulares, ¿ya? Que es fundamental. Es toda una cadena, es toda una cadena. Entonces, en ese sentido, obviamente hay que ir tratando de tender siempre a la regularización del comercio ilegal, ¿ya? Entonces no puede haber una legalización de este comercio, ¿ya? Por eso yo estaba en contra de la ordenanza. Pero lo que sí ha sido bueno en esta ordenanza y que tiene un plazo ha sido el ordenamiento del sector de Calle Uruguay, pero tú ahí el mercado Cardonal, todo eso, ya ha tenido varias protestas, obviamente porque había mucho ambulante durante muchos años, se permitió, varias administraciones hacia atrás, de Jorge Char, Jorge Castro, Aldo Cornejo, etcétera, se permitió que hubiese este cierto desorden donde operaban bandas criminales, atacaban camiones, drogadicción, asalto simple, reducción de especies, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se está tratando de limpiar eso. Pero lo que yo veo como problema es que esto tiene un tiempo de, por ejemplo, de carabineros acá, un tiempo de personal efectivo de carabineros en el momento, ¿ya? Y como tenemos problemas, como siempre hemos conversado, Pedro, estructural en materia de prevención del delito, yo no sé si se va a poder mantener eso, ¿ya? Por eso es tan importante el tema de la regla clara desde el principio. Y este tema de, no, vamos a regularizar un porcentaje en sectores determinados, los vamos a llevar para... No, la ley es una, las ordenanzas municipales deberán fortalecer las leyes para que haya un asidero, no ir casi como en contra, ¿ya? Como permitiendo, dicho sea de paso. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque esto también siempre lo he dicho, y es una cuestión real, po. Los dueños de la vereda no es ni carabinero, ni puesto interno, ni sanidad, ni nada. Es la municipalidad. Los inspectores municipales son los dueños de la vereda, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Es que primero para fiscalización debe ir el inspector municipal y detrás todos los servicios, incluido carabineros, ¿ya? Y investigación, etcétera, ¿ya? Por eso es tan importante la municipalidad. Por eso es tan importante la municipalidad. Y nada, esperemos que se mantenga en el tiempo, Pedro, porque en verdad se ve bastante bien. Hay que hacer arreglos, por supuesto, con todo lo que ha pasado durante años, pero se ve bastante bien y ordenado el sector y ojalá sea el futuro que espera Valparaíso, que son lugares muy bonitos. El mercado Cardonal es muy bonito. Está sucio, desordenado, pero es muy bonito, pero es muy bonito. Así que ese sector eh, también que salga adelante y que la gente también que quedó obviamente sin su trabajo, entre comillas, sin su sustento diario, veamos la forma también de la municipalidad, porque eran las dos líneas que hay que trabajar, ver dónde lo podemos reubicar laboralmente, ver dónde podemos también impulsar que hayan sectores regulares de trabajo formal donde puedan estar, o también de emprendimiento, o que se pueda atender a ferias libres, a lugares, sitios eriazos donde poder establecer. Yo les quiero recordar que durante mucho tiempo pasaba esto en Valparaíso y se estableció el mercado varón, el persa varón, ¿ya? Esa es una serie de personas, de ambulantes o de- de ventas irregulares y que se ordenó y se tendió a la regularización con patente, con espacio, ordenamiento, etcétera, durante muchos años. Quizás es tiempo de buscar un lugar donde poder hacer otro persabarón o donde poder establecer esta gente que está ahí, quedó sin su sustento diario, porque se entiende también, se entiende. No somos, los que no queremos el comercio ambulante, el comercio regular, no somos ninguno sin corazón que no queremos que la gente no trabaje. Sí, eso lo queremos, pero queremos que trabajen bien, bajo las leyes, bajo las reglas del Estado y bajo el ordenamiento, por supuesto, para que hermosear la ciudad de Valparaíso, que es tan necesario. Eso, Pedro. Se nos está Discrepo acabando un el programa, poquito Pedro. contigo, Jaime. Sí. Ah, pero Sí, se nos por acaba qué ya. discrepa? Sí, no, pero ¿por qué discrepa? No, Porque, no, pero en algo súper de forma, porque ¿ya? concuerdo contigo en lo general, pero creo que al nivel de desastre que ha llegado el comercio ambulante, el desorden en la ciudad del Paraíso, hace que sea imposible establecer medidas de orden que pretendan cumplir objetivos inmediatos o resultados inmediatos. Por consiguiente, creo que sí debe ser algo paulatino, que tal vez que se vaya aplicando primero por zonas, pero que tienda a un plan final de ordenamiento. Eso, En lo que sí concuerdo contigo es que sí es necesario empezar a ponerse creativo, ¿cierto? Y empezar a buscar otras alternativas, porque
tampoco se trata de decir, bueno, se termina el comercio ambulante, no hay nadie más en la calle, claro, ¿y qué pasa con esas personas que viven hoy día el comercio ambulante? Sí. Y es ahí donde la ciudad tiene que reactivarse con muchos proyectos que lamentablemente las últimas administraciones han boicoteado y que podrían haber sido efectivamente tremendas alternativas para la ciudad en el ámbito de la construcción, después en la generación de servicios, como era el gran proyecto del Muelle Barón, ¿cierto? Entonces, yo creo que son soluciones copulativas que tienen que ir de la mano, pero que debemos tener los habitantes de las diferentes ciudades la paciencia también para entender que cuando se ha logrado o se ha llegado a un nivel de desorden tal, también la solución y el ordenamiento tendrá que ser más paulatino. Sí. Un saludo a la ex administrador de Valparaíso, que por Dios que hay que pagar los platos rotos, como dices tú, de toda la problemática que se ha hecho. El dejar hacer algo mal, lamentablemente trae consecuencias que son Tiene más difíciles de consecuencias. solucionar. Sí, A nosotros totalmente. nos pasa todos los veranos en Valdivia, un nivel de desorden espantoso, la costanera absolutamente tomada por el comercio ambulante, por comida sin ningún tipo de regulación, comerciantes que se toman las calles. Entonces, pero como te digo, esto tiene que ser soluciones que se vayan implementando paulatinamente con visión y sin perder de vista que son personas que también necesitan generar sus recursos. Pero muchas gracias por estar en Vamos Somos Chilenos, ¿no? Nos vemos el próximo lunes y nos vemos ahí en Irreductible en tantos espacios más. Así que ese fue el Vamos Somos Chilenos Hasta del el día de próximo hoy. lunes. Muy buena semana a todos. Mucho éxito. Chao, chao.